Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Café Entre Caminos. En el episodio de hoy descubriremos cómo la internacionalización de la ingeniería civil ya no implica salir fuera de España. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos un día más en el Café Entre Caminos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para la escuela. Vamos a hablar de cuál es el contexto en el cual se van a mover nuestros alumnos cuando terminen la carrera. Y es un contexto en el que yo creo, evidentemente, que para el cual la escuela debería prepararlos. Hace unos 20 años, yo creo que nuestras empresas y nuestros alumnos, yo creo que pusieron patas arriba uno de esos mitos que yo siempre había escuchado de la construcción, ¿no? Eso de que la obra viaja mal, ¿no? Pues no. El nivel de madurez y de solvencia de la ingeniería civil española hizo que nuestras empresas y nuestros alumnos detrás de ellas salieran fuera y empezaran a hacer obras fuera de España con muchísimo éxito, ¿no? Eso llevó, pues, entre otras cosas, a que durante muchos años en la ceremonia de entrega de diplomas hemos tenido a la mitad de los alumnos aquí, porque la otra mitad siempre decíamos, disculpen los que no están, pero es que están trabajando en el extranjero, ¿no? Eso llevó también a que la escuela tuviera que acreditarse internacionalmente, porque ya no era una cuestión de que la habilitación de ingeniero de caminos en España fuera a servir a nuestros alumnos, era muy importante, pero además su título tenía que ser reconocido fuera, porque se iban a trabajar fuera y tenían que ser considerados como ingenieros de alto nivel, ¿no? Pero esto fue hace 20 años, ¿no? Yo creo que hoy en día lo que llamamos internacionalización de nuestro sector, de la ingeniería civil, es algo bastante más complejo que lo que era entonces y es algo a lo que nuestros alumnos se van a tener que enfrentar mañana mismo, cuando salgan de la escuela. Eso es lo que hoy vamos a tratar y para ello tenemos un panel de lujo y me gustaría agradecer a todos los que lo componen que hayan aceptado la invitación, algunos llegando directamente de Sao Paulo aquí a Madrid, muchísimas gracias. Y nada, no quiero quitar más tiempo, dejo la palabra a Miguel que va a hacer de moderador. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José Miguel. Efectivamente, bueno, gracias sobre todo por haberme dejado moderar este Café Entre Caminos. Tenemos, como comentaba, cuatro amigos. La verdad que es una suerte poder contar con ellos. Y prefiero no presentarles yo. Creo les voy a dejar que os introduzcáis vosotros, que comentéis rápidamente quiénes sois, vuestra relación con la escuela y luego entraremos ya en el tema. Entonces, David, si quieres. Empiezo yo. Okay. Vamos a ir por orden. Así. Yo, que está muy fuerte esto, hice la carrera de caminos aquí, en esta escuela, y me puse luego a trabajar, pero luego hice el doctorado también aquí, en esta escuela, con 3 catedráticos, nuestro recordado Calavera, del Pozo y Aparicio de Barcelona, y justo Hugo estuvo en el tribunal de mi tesis, fue muy amable conmigo. Después estuve trabajando en el mundo de la prefabricación, proyectando y construyendo edificios y puentes en 2 empresas, en Pacadar y en Castelo. Y entre medias estuve dando algunas clases en esta escuela, pero luego en la Escuela de Ingeniería Civil también, durante una serie de años. Y en 2016 me fui a trabajar para el FIB, que es la Federación Internacional del Hormigón. Es una asociación donde estuve relacionado con ella desde los años 90, casi desde que salí de la carrera, como voluntario, porque esas organizaciones el trabajo es voluntario y se hace los fines de semana y cuando no trabajas normalmente. Y estuve muchos años trabajando como voluntario en esta asociación y en H. Hay que decir que H es una organización fantástica, hermanas las dos o primas. Y bueno, a partir de ese momento me fui a Suiza y he estado llevando una organización completamente internacional, con gente de todo el mundo, y eso pues me da la suerte de poder relacionarme con, Hugo los llama la Champions League, pero yo los llamo los Top Gun, los mejores del mundo en esta disciplina, que se juntan y con una relación fantástica pues desarrollan conocimiento para el resto del mundo. Y allí en Lausanne pues también he estado dando algunas clases de prefabricación. Bueno, yo creo que con eso ya se sabe quién soy. Muchas gracias, David. Laura. Buenos días a todos. Yo empecé en esta escuela, tuve la suerte de tener unos magníficos profesores y profesionales en la realidad, ¿no? Tanto en constructoras como en consultoras de ingeniería.
tuve la suerte de que Hugo, en cuarto, a pesar de haber suspendido, me dejó participar en el trabajo. Yo creo que era un monográfico de hormigón. Y ahí aprendí MathCAD. Al siguiente año, que era quinto, tuve la gran oportunidad de estar con ellos todo el año haciendo un proyecto de investigación sobre unas vigas en Chile, con lo cual ya ahí ya, ¿no?, se veía un poco, ¿no?, pues cómo empezábamos, ¿no?, con la internacionalización. Y tuve la suerte de estar mis 7 primeros años trabajando en FECON Ingenieros Consultores, ¿no? Cuando entré éramos 7, cuando salí, pues yo creo que éramos 70, ¿no? Pero ya me fui hace mucho. Y llevo desde el 2008, o sea, ya era un año ahí que ya empezaban las empresas constructoras a estar pensando que tenían que estar fuera más bien que solo en España. Y llevo pues 16 años en Acciona Construcción. He estado fuera, he estado expatriada, solo trabajo fuera, tengo la poca suerte de no... Tenemos proyectos en España, pero no estoy participando en ellos, o sea, que participo pero a nivel ayuda, pero no estoy metida en ellos, son bonitos, pero... Y bueno, pues hablaremos de toda esa experiencia, ¿no?, y cómo estamos trabajando ahora. No hace falta estar allí para dar un servicio, pero sí cómo permeamos en lo que es el día a día y cómo conseguimos incluso cambiar normas a nivel empresas, ¿no?, tanto en ingenierías como en constructoras, cambiar normas a nivel internacional, ¿no? O sea, en Australia, y no solo en el mundo, o sea, yo me dedico al mundo de los puentes, pero bueno, a nivel de pavimentos, carreteras y demás. Y ahí lo dejo porque si no, no. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Virginia. Bueno, muchas gracias por invitarme para empezar. Yo soy una forastera total, yo estudié en Barcelona y luego estuve 2 años haciendo el intercambio de doble titulación con la Escuela de Pons en París, hace 20 años ya, y había acuerdos entre el École de Pons con Madrid y con Barcelona. Yo participo bastante con esta escuela de Madrid porque estoy en la Junta Rectora de la demarcación de Colegio de Madrid y por lo tanto conozco a José Miguel y estoy muy al tanto de todos los esfuerzos que se están haciendo para dar visibilidad primero a la carrera, facilidad a los alumnos y luego aumentar el atractivo. Y yo creo que este tema de la internacionalización es efectivamente muy atractivo. Con 20 y pico años ya decidí que mi carrera iba a ser internacional. Estudié en Francia, luego estuve un par de años en Italia haciendo el proyecto de fin de carrera con una empresa francesa. Hablo francés, italiano, español, catalán, inglés y me permite moverme en muchísimos ámbitos. Volví a España, trabajé para Ayesa, una consultora, estuve 5 años o así. Trabajé en Argelia, en Marruecos, también tenía proyectos en Polonia y un poquito en España. Y luego me fui a Reino Unido, estuve trabajando para High Speed 2 unos 4 años así, en el cual yo era el lado cliente. Entonces también tuve mucha oportunidad de entender, pero no solamente lado consultor, lado cliente, sino también cómo era la cultura inglesa a la hora de afrontar retos, porque HS2, como a lo mejor sabéis, es un proyecto muy controvertido y había muchísima discusión. Y esto fue muy interesante. Y volví a España y desde el 2015, agosto de 2015, estoy en AECOM, que era una empresa familiar que a lo mejor conocéis, que se llama Inoxa, que les compraron AECOM, que es una empresa americana, hace un poco más de 10 años, y hemos estado pues, totalmente integrando esa compra, y hoy pues, un poco parecido a pues trabajamos, o sea, un 30% del negocio que llevo es en España. Es muy importante que permanezcamos, ya lo comentaremos después, pero esa parte de España es muy buena y muy importante, pero 2/3 de mi negocio es totalmente internacional, global. O sea, Latinoamérica, Europa, Asia, es fantástico y creo que brinda muchísimas oportunidades y que el sector de la ingeniería civil es muy dado a este tipo de intercambios y creo que tenemos que disfrutarlo al máximo. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Virginia, bueno, y Hugo, que no necesitas mucha presentación. Bueno, nada. Ya me conocéis. He vivido mi vida es internacional, quiero decir que siempre he estado viajando. Pero fundamentalmente he sido profesor en esta escuela 42 años y algunos meses, los 30 últimos como catedrático de hormigón, y he fundado FECOR en el año 79, cuando era la mitad de mí, era el único personal que había en FECOR. Bueno, y
En fin, estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado la ingeniería. También la internacionalización. Muchas gracias, Hugo. Pues, bueno, vamos a empezar a hablar algunos temas, ¿no?, que ya nos han salido alguna vez cuando hemos discutido entre nosotros, pero que yo creo que es importante, ¿no?, y que hagamos las reflexiones. El primero de ellos, que tiene mucho que ver con este título sobre la internacionalización y más que irse a trabajar al extranjero, quería ver vuestros puntos de vista, es esta realidad que se está imponiendo, que digamos, esta internacionalización que comenzó de una manera en 2007, casi con una centrifugación de talento, pero ahora no solo hay una vuelta de talento, sino que se ve que hay muchas empresas, por lo menos yo en mi ámbito, que están abriendo sede en España, ¿no? Consultoras que están abriendo sede en España y que se ve que no están buscando prestaciones más baratas que en Alemania, que en Suiza, que en otros países, sino que están buscando una ingeniería de calidad con piezas intercambiables, con una cultura parecida, ¿no?, y que puedan desarrollar sus actividades. Entonces, bueno, me gustaría escucharos un poco, a ver cómo, digamos, qué habéis visto, qué movimientos, cómo digamos, el COVID y demás también nos ha cambiado, ¿no?, esta manera de relacionarnos con el extranjero y a ver cuáles eran vuestras experiencias. David. ¿Empiezo yo? Bueno, yo me centro un poco en el conocimiento y donde estoy yo en este momento. Yo creo que es muy importante transferir lo que se hace de un sitio a otro. La construcción para mí, es una industria que es tremendamente conservadora y tremendamente particular. Cuando digo conservadora es que los usos de un país se mantienen de una manera, digamos, en el tiempo de una manera bastante constante. Hay mil ejemplos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es viviendas en el norte de Europa, se utiliza muchísimo panel portante en el mundo del prefabricado, viviendas en el sur de Europa se hacen con pilares y vigas. Y no es porque unos sepan más que otros o porque algo sea mejor que otro, sino es pura cultura, es pura tradición. Y por eso el hecho de que nos movamos, y en mi caso estas asociaciones internacionales lo que hacen es transferir la información de un sitio a otro y permiten a los ingenieros del norte o del sur ver lo que hacen los demás y decir, oye, pues esto puede ser interesante, esto podríamos utilizarlo aquí también. A veces se puede, a veces no se puede, porque esa tradición y esa cultura que permea no solo a los ingenieros, sino a los propios trabajadores de base, pues a veces es muy complicado, ¿no? Y por eso, cuando hacemos documentos como el Model Code que acabamos de hacer, les da a los ingenieros la oportunidad de decir, oye, esto se está haciendo en otros sitios y aunque no esté en la normativa, podemos utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, como se ha utilizado en los últimos años, hormigones con fibras en segmentos de túneles y no estaba en ninguna normativa. Cosas de ese estilo. Para resumir, es necesario, es imprescindible. Y es una manera de que entre nosotros, es decir, la ingeniería civil, podamos transferir esos conocimientos y a veces se pueden meter en proyectos, a veces, claro, tiene que permear hasta el cliente, hasta que se pueda hacer en la propia base. Yo, siguiendo un poco el hilo de David, y basándome un poco en los orígenes, en por qué estamos donde estamos y cómo podemos remar para seguir, ¿no?, seguir retroalimentando el columpio, ¿no? Al final, ¿no?, método científico, o sea, no nos olvidemos que somos, ¿no?, es ingeniería, o sea, es ciencia aplicada. Tenemos que tener ideas, tenemos que estar muy bien formados. Y para eso, ¿qué ha pasado en España? Vamos, quiero decir, y me remito a nuestros anteriores con respecto a mi generación, ¿no? O sea, yo tuve mucha suerte, pero es que otros en España desde el año 80 hasta el 2014 pues han desarrollado las infraestructuras, vamos a decirlo así, a lo bestia, ¿no? O sea, quiere decir que tenemos una red de infraestructuras maravillosa y se ha estudiado una barbaridad y se tiene un know-how impresionante, ¿no?, en prefabricados, como comentaba David. O sea, estamos muy preparados y se ha estado muy preparado. Y bueno, pues todo eso pues te da un punto de partida que internacionalmente o a nivel global o a nivel de tú a tú con cualquier ingeniero del mundo pues le puedes convencer, ¿no? Entonces, estabas preguntando, Miguel, que por qué no, que por qué vienen aquí. Pues porque realmente tenemos un conocimiento en la materia
muy robusto y muy potente, ¿no? Debido a que nos hemos estado preparando durante muchos años, ¿no? O sea, quiere decir que ya estamos, bueno, pues ya hay ingenieros muy senior que, bueno, pues por desgracia han fallecido, pero es la ley de vida, otros que se van jubilando, pero todo eso hay que mantenerlo, porque si no lo mantienes, pues igual, ¿no? termina disipándose. Entonces, esa es una forma de que vengan aquí porque les interesamos, somos eficientes, somos muy buenos, ¿no? Y estamos muy preparados, véase las empresas constructoras, y ahora divido, empresas constructoras que son potentísimas a nivel mundial, que han salido fuera. A nivel ingeniería también ha pasado, pero no con campeones estilo Kobe. No digo que no estén a la altura, digo como, ¿no? como están, ¿no? organizadas, ¿no? Y eso ayuda a atraer y a poder estar en el mercado para convencer, ¿vale? Y ya añado una pequeña idea más, ¿cómo convencemos nosotros, ¿no? A nivel Acciona, pero vamos, que les pasa a todas las constructoras españolas fuera, incluso las chinas, ¿no? Convences con grandes ideas y convences también con la ley del contrato que tengas. Es decir, que tú donde fueres haz lo que vieres, pero dependiendo del contrato que tengas, y ahí, bueno, pues a nivel concesional hemos visto muchos ejemplos donde permear, pues es posible cambiar normas. Cambiar normas con buenas ideas. Y no voy a hablar de estructuras, que es mi mundo, porque me parece lo más fácil, pero a nivel pavimentos, pues en Australia y Nueva Zelanda hemos conseguido meter nuestra forma de proceder. Ellos hacían pavimentos sin mezclas asfálticas y conjuntas, y les hemos convencido, y eso cuesta, ¿eh? ¿Y cómo? Bueno, pues un win-win, un tipo de contrato, y a posteriori, nos ha costado, pero a posteriori han cambiado las normas para aplicar ese tipo de cosas o sea que, básicamente lo que quiero decir, y es muy básico, es, a ver, conocimiento, formación, eso es lo que nos da el salto, ¿no? Y para poder convencer. Sí. Y no desde arriba a abajo, sino de abajo para arriba. Tienes que convencer a los que están, ¿no? O sea, quiero decir, a los técnicos para ir... Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando le paso la pregunta a Virginia, una reflexión que me ha surgido cuando decías, porque además has hablado de China, un proyecto que tuve el gusto de poder trabajar con David, la embajada suiza en Pekín, si te acuerdas. Ahí, por ejemplo, fue muy curioso porque los ingenieros estábamos trabajando, entonces, bueno, había un forjado que estaba colgado, ¿no? por un tirante y salía nada, porque tenía muy poquita carga, era un tirantillo, nada, y un poco de recubrimiento. Y cuando lo cogieron los ingenieros chinos, cambiaron aquello un pilar de 40 por 40. Nos decían, no, pero es que tiene que ser 40 por 40 porque nuestra norma, los pilares son de 40 por 40 y no se puede cambiar. Y yo ahí, debo decir que ahí tuve el primer conflicto cultural fuerte, ¿no? Porque dije, dentro de Europa yo sí que reconocí una cierta manera de transmitir el conocimiento, una cultura de construir. Cuando digamos, tuvimos que afrontar, ¿no? el trabajo con China, para mí fue completamente distinto, ¿eh? Y ahí sí que me noté mucho más fuera. Bueno, no sé, Virginia, si tú, que tienes también más... A ver, yo quería dar un punto de vista, ya es una visión un poco más personal, ¿no? Entonces, yo estoy en el sector de la ingeniería, de la consultoría, y bueno, pues no, como antes acabas de mencionar, no, las ingenierías no se han instalado a lo grande fuera, más bien las constructoras. A mí me gustaría dar el punto de vista del que se ha quedado aquí. Hoy tenemos en España ingenierías McDonald's, WSP, AECOM, ARUP. Son todo ingenierías internacionales que están implementadas en España, ya sea mediante adquisición o apertura de pequeñas oficinas. Entonces, para mí esto es una buena noticia. Significa que el mercado español y la ingeniería española es atractiva. Si no lo fuéramos, no lo sería. Por ejemplo, para dar un paralelismo, el año pasado, o este verano, no me acuerdo cuándo fue, Sistra que es una ingeniería francesa, ha comprado Atkins Nordics, ¿vale? Como a lo mejor sabéis, ahora mismo hay muchísima inversión en los países nórdicos y las empresas sudeuropeas se están posicionando para ese mercado mediante adquisición. ¿Por qué se están comprando empresas españolas? Pues porque el mercado español vuelve a ser boyante, por la capacidad que tiene y luego también por la unión cultural que hay y como puerta de entrada para el mercado de Latinoamérica. Y sobre todo eso es muy verdad
no olvidemos que el mundo es redondo y que hay usos horarios y que a veces es muy complicado para una empresa china, trabajar en Latinoamérica también desde un punto de vista de horario. Entonces, pues estar en España es una manera de también tender los puentes. O sea, España está en una posición estratégica, la ingeniería española está en una posición estratégica que es tan atractiva que prácticamente todas las grandes ingenierías se están instalando aquí. Y creo que, sinceramente, si no fuera porque somos buenos, porque somos ágiles y tenemos notoriedad internacional gracias a ese movimiento que empezó hace unos 20 años, no estaría sucediendo. En general, me parece una buenísima noticia. También. Y Hugo. Bueno, es un tema, digamos, primero pienso que la internacionalización no es el futuro, es más que el presente. Quiero decir que ya estamos metidos desde hace muchos años, diría yo, en este proceso. Y hemos abordado el tema de forma muy diferente. Hace 30 años nosotros teníamos una oficina en Chile porque nuestro objetivo fundamental era el mercado latinoamericano y desde luego el mercado iberoamericano pues tiene muchas posibilidades, pero también tiene muchos inconvenientes. Tiene unos salarios o unos honorarios que son terribles y que no hay posibilidad de hacer una ingeniería adecuada, digamos, en estas condiciones. No obstante y con todo, yo pienso que esto forma parte de un tablero de ajedrez completamente en marcha, que hay movimientos por todas partes, ¿no? Entonces la internalización es una realidad, no se puede vivir sin pensar en ella y tiene muchos aspectos muy interesantes y otros muy complicados. No, muy complicados. Nosotros, veo ahí a Antonio, ¿no? Acabamos de terminar el cierre de un puente que va a ser récord del mundo en su materia entre Canadá y Estados Unidos. Son 852 metros, que no es un vano cualquiera, y hemos tenido que luchar, Fernández Casado y FECOR, para integrarnos a AECOM, porque AECOM es el protagonista principal, y desde luego hemos intentado buscar nuestro lugar, cosa que nos ha resultado más fácil al final que al principio éramos unos totales desconocidos que íbamos a proponer ideas completamente nuevas. Entonces, pues integrarnos en un mundo que es muy complejo, es complejísimo, porque las ingenierías tienen participación de un montón de gente que es utilísima, pero que no forma parte de nuestra forma de hacer ingeniería, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay que enfrentarse a este tema y sacar el mejor partido, que en cada circunstancia es diferente, ¿no? Tenemos la suerte de las empresas constructoras que han salido, pero también las empresas constructoras han tenido enormes dificultades porque al principio querían cambiarlo todo y luego cambiar cualquier cosa allí es difícil. Hemos aprendido completamente a hacer la construcción y gestionar la construcción de una forma completamente distinta. Yo la primera vez que recordábamos y participamos en Canadá fue en la 1, en la 3 quiero decir, 30. Y efectivamente allí tuvimos que luchar mucho, aprendimos mucho, pero también tuvimos que decir que es un tema interesantísimo, inevitable, pero que hay que mirarlo con realidad porque tenemos posibilidades para aprovechar y para ofrecer nuestros recursos de distinta forma, ¿no? La formación a mí me parece básico. Es decir, la formación de esta escuela ha garantizado, digamos, una encomiable ingeniería, no solamente ahora, en el pasado. Más de 200 años tiene esta escuela y desde siempre hay que pasearse por estas vitrinas que hay aquí para ver la cantidad de cosas que se han hecho en el pasado. También quiere decir que ahora el reto está mantenernos, porque hay que incorporar un montón de conocimiento con la rigidez que puede haber. Es decir, hablábamos hace un momento de la sostenibilidad, pero la sostenibilidad es solamente una cuestión, ¿no? Entonces, en mi opinión, hay que tener una flexibilidad extraordinaria, mucho más de la que uno puede imaginarse. Y ya digo una última cosa más, y es la normativa. La normativa es el paraguas. Porque nadie, es decir, como te salgas de ese paraguas y tengas un problema, te machacan, desapareces completamente. Entonces yo creo que
La normativa, por otra parte, hay dos normativas, la normativa americana, ASI y ASTO, y la normativa europea, que son los eurocódigos, y antes que esa normativa europea está el Modelco. Por eso yo he luchado en los últimos 40 años, también empecé en el 79, gracias a Calavera, en el FIB, y porque pienso que verdaderamente hace falta mucha investigación, pero hace falta mucha cabeza para poner esa investigación en la realidad. E intentamos, en fin, es muy importante eso. Y a eso quizá convenga, porque eso tiene que ver también con la no solamente hacer ingeniería, sino cómo preparar la participación en esas organizaciones y cómo actualizar el conocimiento en nuestras escuelas. Sí, David. Yo quería entrar en el comentario de Hugo, que me parece muy importante, y quería dar una visión un poco que yo creo que es importante, y a ver qué pensáis vosotras de esta visión, ¿no? Es decir, yo creo que Hugo lo ha dicho, el conocimiento técnico que sale de esta escuela es muy bueno, y en general en la ingeniería española, pero cuando uno sale fuera, hay un tema que también es muy importante, que es la diversidad, que los conocimientos locales están ahí, y no podemos ser demasiado orgullosos y pensar que lo sabemos todo y que vamos a imponer unas soluciones. Tenemos que escuchar el otro lado, tenemos que comprender esa diversidad y trabajar dentro de esa diversidad. Y con humildad trabajar en esa diversidad con nuestros conocimientos técnicos, pero sabiendo muy bien los conocimientos técnicos y los usos, que son casi más importantes que los conocimientos técnicos, del otro lado, ¿no? Por eso es tan importante el comprender a las otras personas, el estar en contacto con ellas y el poder entenderse en un foro o en unos foros que no sean exclusivamente yo gano y tú pierdes económicamente, sino que sean de verdadero respeto técnico y de colaboración. Y yo creo que esa es una actitud muy importante. Muchas veces, como decías Hugo, hemos salido ahí a intentar decir somos los más listos del mundo, y es mucho mejor intentar colaborar con otros tipos de personas. Nada más quería decir. Nos toca una palabra muy importante, ¿no? que es actitud, porque todo esto que estamos discutiendo, ¿no? de internacionalización también se aplica a escalas más pequeñas, ¿no? Digamos, una manera de construir o que sea muy eficiente, ¿no? y muy competitiva en Madrid, a lo mejor en Lugo, con otras fábricas, otra empresa y otra cultura, ¿no? pues ¿verdad? No es competitiva, ¿no? Entonces es un tema más personal, más de actitud que... Personal y general, es decir, la actitud es muy importante de escucha a los demás y intentar comprenderlos para poder trabajar juntos. Sí. Es correctísimo, correctísimo. De hecho, tenemos que dejar claro que ha habido una evolución. O sea, lo que ha comentado Hugo y David, nosotros cuando empezamos a salir fuera íbamos con nuestra mentalidad de no donde fueres haz lo que vieres, o no permeabas tanto. Y entonces estudiando, teniendo esa, y yo le diría a los alumnos, hay que tener capacidad de ir, observar, bueno, bien preparado o prepararse y escuchar y pensar por qué, ¿no? En ciertos países defienden ciertas cosas. Y luego, poco a poco, y por eso digo desde abajo, hay que ir convenciendo si realmente se tiene una buena idea que no es tan local y que puede aportar mucho, y que incluso si es tan buena, pues permea tanto que la terminan utilizando y termina, bueno, pues modificando ciertas normativas. O sea, es una cosa que se retroalimenta. Si vamos con esa nueva mentalidad, no es que si vamos, que ya estamos yendo, o sea, yo diría que llevamos ya 10 años yendo así o incluso más, ¿no? Esa mentalidad pues, humilde, ¿no? Humilde porque uno está preparado también y ya tiene esa experiencia. Bueno, pues ahí es cuando realmente las buenas ideas pues, van posándose, ¿no? Sí. Yo en este sentido sí que me gustaría, es así. Nosotros en AECOM llevamos 2 años trabajando en Suecia para Trafikverket, que es un cliente muy sueco. Que habla sueco todo el Totalmente rato. sueco, entonces tenemos la suerte de que es flexible, le gusta el trabajo que hacemos y ya al final pues hemos pasado al inglés como idioma vehicular, pero después de 6 meses trabajando en IKEA, o sea, fue bastante complicado. ¿Y de qué manera abordamos nosotros siempre un proyecto internacional? Con un socio local, ya sea nuestros propios compañeros, que tenemos una oficina pequeña en Suecia en este caso, o un socio que nos inspire confianza. Correcto. Estas personas son las que nos ayudan en lo que llamamos en AECOM la Cultural Dexterity,
que al final es conocer exactamente cómo se aborda una situación fácil o difícil en la cultura local. Un ejemplo, entonces voy a ofender a un montón de gente porque yo soy una persona de trazado y voy a hablar de geotecnia, pero básicamente nosotros aquí utilizamos las columnas de gravas como, vamos, como Pedro por nuestra casa. Allá es totalmente innovador y opinamos en ese trazado de ferrocarril que teníamos que utilizar esta solución técnica. Tardamos 4 meses en convencer al cliente de que esta era la solución técnica útil, necesaria y perfecta para el proyecto. Y el vehículo fue el socio. El socio, bueno, en este caso nuestros compañeros locales, y entonces hubo muchísimas reuniones, se les explicó, lo entendieron y hemos diseñado como nos ha parecido que era mejor. Y para ellos, para Traffic Berket, es una solución totalmente innovadora. Aquí es totalmente normal, pero eso es un ejemplo. ¿Y de qué manera nos saldría natural? ¿Ir, imponer? No, absolutamente no. Entender la cultura local desde el punto de vista personal es lo que nos ayuda a trabajar bien técnicamente y también a aprender, porque de la misma manera que nosotros les hemos enseñado al cliente esta solución, estamos aprendiendo cosas en particular de sostenibilidad y descarbonización que están haciendo ellos de manera habitual, que nos es extremadamente útil y que a la vez estamos propendiendo a clientes aquí en España y en otros sitios, con lo cual este intercambio cultural, si se hace bien, es lo que más nos beneficia a todos. Sí. Antes de entrar en la sostenibilidad, te quería decir, Hugo, una pregunta también respecto a los temas de normativa que estabas comentando antes. Hay países que tienen normativa, o sea, hay paraguas normativos, ¿no?, que cubren espectros más grandes, ¿no? Y después, bueno, hay también prenormas, ¿no?, o digamos, donde se cocinan como el código modelo, y después hay países que han tenido tradicionalmente normas muy liberales, muy compactas, ¿no?, como en Noruega, en Suiza, en Dinamarca, que ahora evidentemente se están barriendo, ¿no?, porque hay una obligación de ir a los eurocódigos. En tu experiencia, ¿qué es lo que te ayudaba más? ¿Una norma detallada, clara, que se conociera? ¿Una norma liberal? Yo tengo una idea también sobre los países que copian las normas muy detalladas pero que lo hacen mal. O sea, mi experiencia, yo fui miembro del project team del eurocódigo que actualmente está en uso, y entonces pues realmente la experiencia que tengo es que las normas no recogen el último grito de la tecnología, bajo ningún punto de vista. Son muy tradicionales. De hecho, hicimos un documento básico que era un borrador que después estuvimos discutiendo 5 años. Y al final aparecieron este concepto de los valores nacionales, ¿no?, para poder hacer posible una aprobación y un consenso. De manera que para mí lo que hay que tener es conocimiento. Es conocimiento, y yo por eso me gusta mucho más invertir en el FIB, porque ese conocimiento se pone y se puede poner, digamos, con los límites que realmente tiene, ¿no? Entiendo que hay una cosa que es muy importante, y es que uno tiene que cubrirse las espaldas, porque como no te cubras las espaldas, con las columnas de grava la cosa no funciona, y luego uno tiene que cubrirse las espaldas, pero sobre todo tiene que tener conocimiento, porque con el conocimiento uno es capaz de resolver problemas. Y ese conocimiento parte de la escuela, parte de la tradición de seguir estudiando toda la vida. Yo tengo 70 años y desde luego no he parado de estudiar ni un solo día. Y no he parado de intentar aprender un solo día. Y ahora lo que más quiero es seguir aprendiendo. Por eso vengo una vez por semana a dirigir mis tesis doctorales, porque pienso que el conocimiento es básico, ¿no? Muy, muy importante. Y quería decir una cosa más respecto a las empresas. Uno aprende de todo. Nosotros, yo por lo menos, seguramente Antonio también, y otros que han participado, digamos, hemos aprendido de ICOM, que es una organización increíble. Digamos, es la primera vez, en mi caso, ¿no?, de abordar un proyecto en donde había un equipo dedicado a la durabilidad, ¿no? Y no se hacía nada que no iba a ese, y nos tuvimos que acostumbrar, digamos, a pasar por esa y integrar y obtener conocimiento. Entonces, yo creo que la flexibilidad es fundamental. El conocimiento, muy importante, pero la flexibilidad, más importante todavía. La escucha, sí, yo quería entrar. Es muy importante, como dices tú. Yo creo que es la clave del conocimiento. Aprendes del otro y el otro aprende de ti. Cuando hablabas de los eurocódigos y de la normativa, que es un conocimiento asentado unos años antes,
y que también tiene una gran parte de negociación nacional. Entonces, la ventaja que tenemos cuando estamos en un foro como el FIB con el Model Code es que allí no hay presiones nacionales, es simplemente la técnica, los expertos de todo el mundo que traen ese conocimiento y ponen lo que mejor les parece, ¿no? Y como no es obligatoria, la gente puede utilizarla o no según quiera, ¿no? Y es ese conocimiento el que y además es independiente, entonces eso permite a gente que quiere cambiar algo en algún país, dice, bueno, pues mira, esto no es un lobby, es algo que está ahí, pues es un conocimiento, y yo creo que esa es la clave, lo que decía Hugo, que es ese conocimiento que es el que está ahí y que se puede utilizar en distintas maneras, ¿no? Yo creo que también es muy, muy importante saber que hay en distintos países el avance de la tecnología y de lo que quiere la gente es distinto. Lo has hablado tú con la durabilidad, pero hoy día la sostenibilidad, y a lo mejor podemos enganchar por ahí o no, si vas al norte de Europa, nada se decide que no haya pasado un filtro de sostenibilidad, que eso es todavía un poquito teórico, ¿no? Pero eso va a llegar a ser. Entonces, los ingenieros tenemos que realmente entrar dentro de eso, porque si no vendrá alguien que nos dirá lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, tenemos que entrar ahí, ¿no? Y por eso el Model Code, y ahí meto esa morcilla, realmente es el primer código que no solo construye, sino que intenta dar datos sobre el mantenimiento y la durabilidad de las estructuras todo junto y da los primeros conceptos de sostenibilidad, porque son solo unos conceptos, todavía no sabemos cómo medirlo exactamente y de hecho es muy distinto, pero por lo menos amplía el paraguas y permite ser utilizado por la gente como le parezca mejor. Y esa morcilla que lanzas, de comentarte que nos ha servido hace relativamente poco en un problema muy banal, que son los problemas de inestabilidades laterales de vigas prefabricadas. Que, bueno, está superado, pero hay quien no lo tiene tan claro. Y independientemente de que hemos hecho estudios con el PCI, que hemos hecho estudios de no linealidad geométrica de materiales, hecho por esos señores que están ahí, de Carlos Fernández Casado, a pesar de todo eso, lo que convenció a nuestro cliente, porque era un diseño, no era nuestro diseño, era un diseño ya dado, o sea, esto es un proyecto de construcción, fue el Model Code, porque en el Model Code hay unas formulitas, ¿no? que te explican un poco, ¿no? cuáles son los límites, ni siquiera se mete en el cálculo. ¿Cuáles son los tengo una novedad para darte, Tita. Y entonces, gracias al Model Code, que sí que es considerado no un código ASTO, un código eurocódigo, sino un código global, es independiente, con mucho conocimiento detrás y demás, pues ahí nos empezaron a hacer caso. Y ahora están cambiando el diseño. Ahí lo dejo. En el grupo de puentes que dirigió Hugo hace unos años, vamos a publicar en los próximos meses un documento sobre estabilidad lateral de vigas prefabricadas. Un documento que va un poquito más en profundidad a eso que estás hablando. Pues tenemos hasta modelos de Abacus con vídeos que han hecho. Sí. No, yo hace muchos años, cuando empecé a dar clases de hormigón, y os recordaréis eso, siempre decía... La realidad son los ejemplos que tenemos de obras ejecutadas, esa es la realidad. Sí. La experimentación es una forma pequeña de representar la realidad. Y luego la normativa, que es un consenso, es aún más pequeño. Quiere decir que en ese marco uno tiene que manejar la creatividad, que yo creo que es la que verdaderamente nos ha llevado a apostar por un puente con unas características especiales y ganar el concurso, no nosotros, AECOM, nosotros, y sobre todo Dragado, Fluor y toda esta gente, ¿no? Hay un montón de ganar ese concurso, que ahora se ha terminado la construcción y que a mí me hace sentir muy orgulloso, porque había un montón de ideas. Entonces, yo creo que la normativa hay que saber entender su origen, ¿no? Pero por otra parte, el conocimiento tiene que ir muy por encima de la normativa, porque realmente yo siempre digo, ¿no? Hacemos una representación patética de la realidad, te digo honestamente, cada vez que uno hace un proyecto, y si es innovativo, prácticamente el 50% están gestionados por métodos generales, las bielas itinerantes que yo tanto amo y tal, pero que no está especificado. Tú te lo tienes que haber aprendido, tienes que haberte convencido de eso, ¿no? Porque has hecho muchas cosas y porque han salido bien, ¿no? Quiero decir que
hay que tener conocimiento y hay que seguir creando. Es la única posibilidad de que la ingeniería con EICOM, sea grande. Eso me parece muy importante. Yo siempre me río mucho con los equipos porque decimos que nosotros viajamos a través de la normativa sin movernos del sitio. Al final tenemos un repositorio al trabajar globalmente de las normativas de prácticamente todo el mundo y es que tenemos gente en ICOM dedicada a actualizarnos. Ha salido esto nuevo, va a pasar, cuando salga supongo que estaremos al tanto también, alguien nos informará. Es decir, la internacionalización no decimos mucho más que irse a trabajar. Sí, uno se puede internacionalizar en su mesa en Madrid. No hay ningún problema para ello. Y una pregunta, Virginia, que te quería hacer. Digamos, es un poco diferente. Es cuando vais a trabajar a otro país o intentáis desarrollar una obra, en tu experiencia después, en la ejecución o en el planteamiento local, ahora verás por qué viene la pregunta a ti, todo el tema que haya colegios profesionales, que haya una cierta regulación de la profesión, ¿es algo que es más una traba? ¿Es una ayuda? ¿Cómo lo percibís? A ver, depende mucho del país en el que estés. Entonces, en Europa hay los países que tienen colegios profesionales, Portugal, España, Italia y Grecia, y los que no. Y al final es un tema de responsabilidad. Nosotros, el Colegio de Caminos tiene acuerdos con Portugal, también con Italia. Nosotros tenemos ahora 2 trabajos en Italia que necesitamos ser firmantes. Y entonces nuestros colegiados en España se pueden colegiar al albo. Hay colegiaciones por proyecto y demás. Es bastante práctico, es ágil. En los países donde no hay este tipo de colegio, al final la responsabilidad cae en la empresa y no en la persona, con lo cual también hay cierta agilidad a la hora de mover el personal, de que sean bastante internacionales. Donde sí que veo que es una traba es cuando los colegios profesionales son proteccionistas. En Estados Unidos, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos compañeros en Estados Unidos que nos llaman para trabajar. Tenemos un grupo en AECOM dedicado a trabajar para Estados Unidos y Australia únicamente. Y muchas veces la traba es que para poder ejercer ahí tenemos que ser el professional engineer, pero de Texas. Entonces, si tengo uno que se acaba de hacer de California, pues no le sirve. Entonces, al final es un coste y mientras los colegios profesionales no abracen, como los que sí tenemos en Europa, y no permitan esa movilidad, en mi opinión, va a ser una traba. Pero, insisto, o sea, estábamos con trabas hace 20 años entre el ICE de UK, patatín patatán, y esto está superado. ¿Por qué? Porque dentro de Europa hemos entendido el valor añadido que tiene la movilidad geográfica y la transferencia de conocimiento. En Estados Unidos, pues supongo, no lo sé seguro, pero supongo que no tanto. Entonces, no sé, me gustaría entender la experiencia que habéis tenido vosotros en Canadá, que también es un esquema a lo mejor menos proteccionista que el americano, pero sí que me gustaría saber de tu propia experiencia si coincides conmigo en esta lectura. Yo en Canadá he tenido colegiaciones temporales o para un proyecto determinado. El primero, el de la A3, ¿no? Que fue hace más de 20 años, la A30 con Acciona. Y luego distintos proyectos. Pero bueno, yo sé que muchas ingenierías y muchos ingenieros de estas ingenierías están sacando el PI en distintos sitios, porque al final te resulta más fácil resolver el problema teniendo el PI que buscando otra alternativa, ¿no? En fin, yo creo que casi normalmente cuando se presenta al PI un ingeniero, pues tiene las grandes posibilidades de obtenerlo. Lo hemos visto en nuestra oficina y en otras oficinas, ¿no? Y también la colegiación temporal es una cosa que se puede hacer. Es un problema, pero es un problema resoluble. Y aparte, digamos, como hay tanta energía que invertir en tantas cosas, pues los que son resolubles hay que afrontarlos y resolverlos. Me parece que es más práctico, ¿no? Más práctico, sí. Muy bien. Pues como se nos va echando el tiempo encima, y si no, José Luis me va a empezar a pegar. Y había un tema que ya, claro, habéis sacado una palabra, ¿no? que ha estado circulando, ¿no? Que es la sostenibilidad. Y hay, más que, digamos, un paso para atrás, ¿no? Hay también, yo creo, un gran beneficio, ¿no? Que es este contacto, ¿no? Que tenemos con otras culturas y con otras sensibilidades, ¿no? Cómo nos va aportando, ¿no? Conocimiento, tecnología y sensibilidad. Entonces yo, por lo menos en mi vida profesional, aunque no
no es todavía grandísima, pero yo sí que he visto, ¿no?, cómo hay temas que he ido incorporando, que no tenía al principio, que he ido incorporando la durabilidad, luego incorporamos la robustez, luego estuvimos todos con el BIM, luego vino claramente la sostenibilidad. Y es curioso porque aunque la sostenibilidad, por ejemplo, sigue ahí, veo nuevas olas que llegan, que está la circularidad. Y Laura, tú me comentabas también la regeneración, ¿no? La regeneración, no sé si, regeneración. Bueno, nosotros en Acciona es nuestro sello, es obligatorio, o sea, quiero decir que nos tenemos que meter en él. Y ahora, como nuevo proyecto marco, queremos que nuestros proyectos, además, intentemos que sean regenerativos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que le den algo no solo a la sociedad, que sí, sino que, bueno, pues que puedan producir energía por sí solos, que sean independientes, bueno, pues que un puente sea independiente para su monitorización y, bueno, pues por ejemplo, placas solares, ¿no? Puede ser ejemplo de los jardines verticales que, bueno, pues que hemos visto, ¿no?, en Ciudad de México o en otras ciudades, o en la M30 que tenemos aquí, ¿no? O en la Caixa. Bueno, ahí también va a dar lo mismo. Sí. Bueno, pues el obligarnos a que el proyecto no solo sea bueno, pues, la huella de carbono negativa, etcétera, etcétera, sino que además aporte, además de su utilidad, algo más, ¿vale? No es fácil, no es siempre fácil, pero bueno, ya que hacemos pilotes y lo lanzo al aire, pues bueno, pues eso igual en un túnel, ¿no? Pues te puede servir para la sala de monitorización, bueno, pues porque tienes que tener ahí aire acondicionado, pues que utilices la térmica, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos, pero nos lo hemos impuesto, y muchísimas empresas también, pero la nuestra es que además o sea, quiero decir que es que insistimos, ¿no?, en esa nueva visión. Sí. O sea, es que aunque alguna vez alguna de estas pueda ser una tendencia, muchas de ellas no son tendencias, o sea, son sensibilidades que se incorporan. Sí, David. Sí, yo quería saltar encima de esto. En el fondo, lo que estáis haciendo es aplicar la sostenibilidad, aspectos sociales o aspectos medioambientales a la sostenibilidad. ¿Qué sucede? Bueno, son los 3 pilares, ¿no?, famosos, ¿no?, el económico, medioambiental y social, y en los cuales hoy día no hay unas directivas claras, que tu empresa realmente esté aplicando estas partes de pilares de la sostenibilidad directamente está fenomenal, ¿no? Pero poco a poco esto va a ir viniendo. Has hablado de circularidad. En el norte de Europa hoy día es una de las decisiones claves por hacer un tipo de obra, una estructura, es si se puede reutilizar o no, y si se la puedes, qué sé, si es prefabricada, la desmontas y la vuelves a montar en otro sitio. Pero entonces, eso, claro, es muy, muy distinto lo que pasa allí y lo que pasa aquí. Pero está muy bien, ¿no? Pero en el fondo es sostenibilidad como paraguas global, ¿no? Lo que pasa es que esos aspectos están metidos dentro de esas... Sí, al final, sí, está todo cruzado. Sí. Incluso perdona, un minuto, algún proyecto de investigación que llevamos, ¿no?, con la Universidad Politécnica en cuanto a hormigones de altas resistencias, pues ahí también estás siendo regenerativo, lo que pasa es que está un poco escondido. Bueno, pues ha habido una tesis y van a haber otras, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo quitarle armadura a un hormigón que es muy potente? Bueno, y un largo etcétera. Pero me engancho a la idea primera, y que Hugo no ha parado de repetir, es tenemos que estar tremendamente preparados, tenemos que estudiar una barbaridad, y todas esas ideas no salen de la nada, salen pues porque uno, ¿no?, o sea, o una sociedad o un grupo de personas, ¿no?, y ahora me refiero a la escuela, pues están muy bien preparados y entonces pues al final se mantiene todo lo que empezó en los años 80 y sigue. Si no se mantiene, pues no es que lo vayamos a perder, no soy ceniza, pero... Claro. A mí me gustaría rebotar, no chafar, rebotar sobre esta idea. Antes hemos dicho, ¿no?, que uno se adapta a las maneras de trabajar. Al final, la sostenibilidad que estamos diciendo, que está muy presente en otros países para el diseño de infraestructura, pues nosotros, al internacionalizarnos, lo que estamos haciendo es adaptarnos, y a lo mejor en algún momento, aunque no nos los exijan en algunos sitios, lo haremos por defecto. Por ejemplo, has dicho el BIM. Hace 10 años, por ejemplo, en AECOM hay un equipo de arquitectura, ¿vale?, que hacen sus cositas también. Y ellos trabajan únicamente en BIM. O sea, yo le pido, por favor, sácame un plano en 2D, es que casi, que es como, oh Dios mío. Entonces, está tan embebida esa manera de trabajar que ya es ágil, es rápido. Pues la sostenibilidad, yo sospecho
que será así dentro de unos años, que automáticamente pensaremos, sí, pero ¿has pensado en poner el jardín vertical? ¿Has pensado en hacer eso? Lo vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque nos adaptamos, porque estamos internacionalizados, somos curiosos por naturaleza, al final el ingeniero viene de ingenio. Entonces, nos vamos a saber adaptar y utilizarlo pues, para el beneficio de nuestra manera de trabajar. Después de Hugo, yo quiero decir... No, bueno, quería decir que la sostenibilidad es un buen ejemplo en el que llegamos tarde. En el año 83, el informe de One World, que da prácticamente todas las bases de la sostenibilidad que ahora manejamos y que no sabemos muy bien cómo aplicarlo, se produjo con una mujer extraordinaria, la primera ministra noruega, ¿no? Y desde entonces el FIB, que siempre ha sido pionero, solamente en el año 2000 sacó una primera publicación con respecto a la sostenibilidad. Y hoy por hoy, ya lo ha dicho Laura, digamos, nosotros tenemos la suerte de que nos han financiado una serie de proyectos. Uno de ellos, que todavía no ha terminado la tesis doctoral, intenta, digamos, analizar abiertamente el tema de la sostenibilidad, que no es algo que tengamos que hacer, es una obligación. Hemos acabado con el mundo que tenemos, vamos a acabarlo. Es una obligación, ¿no? Entonces, pues realmente hay una enorme dificultad. Si tú quieres valorar, digamos, y comparar lo que es un efecto social o un efecto económico o un efecto verde, el verde es el más fácil de todo, pero ¿cómo dar escala a cada uno de ellos para poder tomar decisiones? Especialmente para los ingenieros, que nos gusta el multiplicar y dividir, pero hay que ir mucho más allá. Y eso es una oportunidad para todos. Tarde, pero una oportunidad. Bueno, me gustaría decir que los grandes ingenieros del pasado y los del presente, en realidad, de manera no explícita, sí tienen en cuenta estas cosas. Cuando, yo qué sé, Torroja. Me gusta hablar de Fernández Casado en estos temas porque Fernández Casado tenía mucho en cuenta todo el tema ambiental cuando diseñaba sus puentes y era un ejemplo. Yo creo que los ingenieros del pasado ya lo hacían y eso al final, lo que la ingeniería, la nuestra, se ha ido tecnificando, pero esta escuela fue un ejemplo de toda la vida de tener una formación, digamos, decir, transversal. Había una asignatura que se llamaba arquitectura a principios del siglo XX. Entonces, yo creo que, y ahí mira el director, creo que es muy importante que esta escuela no solo se tecnifique, que es muy importante, pero que mantenga esa formación transversal. Porque esa formación transversal es lo que nos liga a la sostenibilidad, diseño conceptual, que Hugo ha sido uno de los pioneros de formalizarlo dentro de la normativa, y yo creo que eso es lo que no nos tenemos que perder de vista. No solo calcular el momento flector, sino tener en cuenta todos los demás aspectos. Sí, totalmente de acuerdo. La humanidad, el humanismo, ¿no? Eso es, sí. eso es. El diseño estructural de Hugo en la escuela, cuando yo estuve en FECOR esos 7 años, que fueron maravillosos, había una obligación de hacer concepción estructural, ¿verdad, Hugo? Bueno, claro. Era un apartado que duraba y duraba. Faltaría más. Y a veces iba a la basura y volvía. Normal, porque ahí está todo lo que has leído desde pequeño. Y cuanto menos, ¿no? El menos es más, pues ahí es donde está la sostenibilidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero el otro aspecto que hay que tener en cuenta es que los paradigmas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Quiero decirte, y ahora analizamos lo que han hecho en el pasado con nuestra mentalidad. Hay que tener en cuenta que en el pasado los grandes ingenieros querían gastar lo menos posible, porque era, es decir, Maillard, que ha estado el fin de semana pasado dedicado como un friki a hacer fotos de los puentes de Maillard, pues se ve claramente que siendo un constructor era capaz de sacar unos proyectos extraordinarios y la función fundamental era que fueran baratos, ¿no? Porque él era un constructor, ¿no? En fin, qué bonito que tengamos tantas posibilidades. A mí eso me emociona todavía. Pues no sé, Virginia, si querías añadir algo más. O... Yo creo que está todo dicho. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Perfecto, porque veo que es que ya nos pasamos del tiempo y quería saber si alguien tenía algún comentario. Por alusiones. No, sí. Lo primero agradeceros porque yo creo que ha sido una mesa redonda fantástica y abro un poco en nombre de todos. Estamos encantados con las cosas que han salido aquí. Yo quería hacer explícita
una idea que yo creo que subyace en todo el café, ¿no? Pero que a lo mejor no se percibe tanto, ¿no? Habéis hablado sobre la internacionalización y os habéis referido muchísimas veces a las normas, ¿no? Y eso a lo mejor podría sorprender, ¿no? En otros sectores se ve muy claro, por ejemplo, dónde está ahora mismo la batalla del 5G o dónde está la batalla de la inteligencia artificial, en la capacidad de imponer la estandarización, la normativa, ¿no? Entonces yo creo que hay algo que subyace en lo que vosotros decíais, que es el nivel de relevancia, el nivel de respeto a la ingeniería civil española se puede ver en cómo estamos influyendo en las normas internacionales, ¿no? Eso para mí es, cuando lo ves en otros sectores, te das cuenta de decir, oye, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? Que en muchos casos estamos cambiando las normas, ¿no? Eso es un reflejo de ello, y eso es lo que me gustaría que comentarais un poco, porque subyacía un poco en lo que estabais hablando. Bueno, yo solamente decir que efectivamente hay que transformar. Primero que nuestra industria es una industria, como ha dicho David, muy especial, ¿no? Y por lo tanto no son traspasables directamente, porque tú cada día que haces un proyecto haces una obra de arte, que te puede resultar, se llama una obra de arte los puentes, ¿no? Por algo será. Quiero decirte que, y tú tienes un background por detrás que te soporta para poder hacer esas obras de arte. Cada vez que tienes que parir ideas constantemente. Yo ahora estoy participando en una cosa de una tubería, hay que parir ideas, el papel en blanco hay que hacerlo. Entonces quizá la regulación es una regulación menor. Me parece a mí que tiene menor regulación porque la regulación muy desarrollada puede estrangular la imaginación y eso sería la muerte de la ingeniería. Otra cosa es investigar, como estamos haciendo. Ahora hemos investigado un material nuevo, tailor-made, y ahora estamos intentando introducirlo en el FIB porque las otras normativas son mucho más lentas para que reciban esa información. En fin, los ingenieros participamos en un mundo en donde tenemos realmente que creernos que estamos creando todo el tiempo y que no es lo mismo el 5G, que es una cosa muy concentrada. Nosotros tenemos muchos millones de 5G. Cada vez que un tío abre una libreta para poder pintar, ya tiene un 5G, ¿no? No sé, esa es mi visión, pero no sé, David. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo solo quería decir una cosa, que para cambiar las normas hay que participar. Sí. Y España y nosotros estamos un poco centrados en nosotros mismos. Y no hay tanta gente que salga fuera a participar. Hugo es un caso excepcional, como lo fue Calavera, que a mí es el que me llevó hasta allí. Y a ti. O sea, y lo que hace falta es que comprendamos, que las empresas comprendan que a veces ingenieros jóvenes tienen que participar en cosas que no sean de absoluta producción. Y porque eso es conocimiento que al final llega a la empresa, pero llega a todo el país, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y bueno, yo creo que es necesario un poco que eso cambie. Y ya decirle a la escuela, la EPFL, en Lausanne, los másters son en inglés. No digo más. Yo en ese sentido me gustaría, una cosa que he visto, ¿no?, por trabajar con mucha gente en muchos países, que los españoles tenemos tendencia a no reconocer nosotros mismos lo bueno que somos a veces. A veces somos muy malos, eso no, pero a veces somos muy buenos y yo veo muchísimo ingeniero joven y no tan joven que ya sea porque piensa que no lo va a saber bien decir en inglés o lo que sea, pues se calla. Yo creo que tenemos que tener, cuando tenemos ese conocimiento, estamos participando de esa normativa, estamos participando en el cambio técnico, no tenemos que tener vergüenza en debatir. ¿Por qué? Pues que es que a lo mejor la persona enfrente nuestro opina parecido, tiene también una inseguridad parecida y yo, de verdad que volviendo a la escuela y mirando a José Miguel, una de las cosas que más me sirvió estando en la escuela de Pons fue que la escuela de Pons tuviera lo que era un debating club en inglés. Y el debating club me enseñó, primero porque no era mi idioma primero, pero me enseñó a tratar un tema rápidamente con el que no estaba de acuerdo, pero que tenía que defenderlo y demás, y me dio una habilidad para poder hablar que creo que todos los compañeros que estamos de doble titulación, que hicimos esa clase, la hemos aplicado en nuestro día a día. Entonces yo creo que además del conocimiento técnico, hablábamos antes de otros pequeños conocimientos, las soft skills, que se llaman ahora, son fundamentales. ¿Para qué? Para podernos internacionalizar, para poder aprender de los demás,
demás, beneficiar el equipo en el que trabajamos y nosotros mismos, y luego, sobre todo, saber la importancia relativa que podemos tener en la construcción de esa norma, que al final es el marco general de la ingeniería civil, y ser partícipes de ella. Sí. Ahí solo un apunto, aunque yo sea el moderador, pero hay una diferencia bastante grande, de todas maneras, entre España y otros países, ¿eh? Cuando Hugo, bueno, ahora Alejandro, Pepe Calavera, o sea, hay gente que de una manera muy, muy decidida, ¿no? Estuvo trabajando en normativa internacional y era totalmente loable porque además estaba apoyado financieramente por la empresa o por ellos mismos. Yo que he trabajado, vamos, en Suiza, en la EPPL, precisamente, donde estábamos de líderes del Project Team 1, ¿no? Del Eurocódigo 2, ahí hay un apoyo financiero muy potente. O sea, y en Dinamarca, que también lo conozco, es lo mismo, ¿no? La Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos o, digamos, otras, en Dinamarca, su correspondiente, ellos apoyan directamente que haya un representante nacional con todos los gastos pagados o con una buena parte de esos gastos pagados para que esté participando e influyendo en las normas, ¿no? Yo, cuando he vuelto a España, he visto ese apoyo es mucho más inexistente. Vale. Bueno, digamos mucho más débil, por ponerle un nombre. Y eso también influye mucho, ¿eh? Eso también hay que darse cuenta y es un tema institucional. Pero es un tema filosófico también, en el sentido de que las empresas tienen que invertir en generar ese conocimiento. No es lo mismo que tú tengas que leerlo y aplicarlo o que tú digas, oye, mira, yo he escrito esto y aquí que falta una coma es culpa mía, pero todo lo demás es culpa mía también. Quiero decirte que eso es muy importante. Es una nada económicamente participar en el FIB, pero hay que tener esa mentalidad abierta, ¿no? Perfecto, pues bueno, ya nos pasamos del tiempo por bastante, entonces creo que lo podemos cerrar aquí. Antes, agradeceros muchísimo a todos por haber venido, haber pasado este rato y nada, esperemos Muchas que continuemos. Y enhorabuena a la escuela por organizar este tipo Enhorabuena. Sí, a la escuela. enhorabuena. Pues sí, Es un placer, es un verdadero placer. Muchas gracias. Sí, muy bien, Miguel.